Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, primeramente les voy a decir que estoy, como se darán cuenta, con la voz retomada, así que me van a ver tomar agüita y té, qué sé yo, para ir aclarando la voz y poder hacer la clase. Bueno, espero que todos se encuentren bien, no sé si alguno le quedó alguna duda de las clases anteriores. Voy a esperar unos minutitos a ver si quieren poner alguna pregunta. Y si no, de todas maneras, vamos a hacer un pequeño repaso porque la clase de hoy obviamente sigue el enlace con las otras dos anteriores, entonces me interesa que tengan fresquito lo que estuvimos viendo, lo más importante por lo menos, ¿no? Bien, no veo ninguna pregunta, así que, bueno, vamos a comenzar. Lo que me interesa que repasemos, que va a tener relación con esta clase de hoy, es un poco lo que habíamos visto de la UCCM, ¿se acuerdan? De la unidad cuerpo-cerebro-mente, de que el líder debe tener conocimiento sobre la biología de nuestro cerebro para poder interpretar y conocer mejor a las personas y poder también interpretar sus reacciones. Habíamos hablado del camino corto, fuerza-placer, y fuerza-dolor. ¿Se acuerdan? Los dos caminos. Del camino largo, que es cuando estamos más reflexivos, cuando empiezan a intervenir nuestras capacidades ejecutivas y nuestras capacidades cognitivas. Y bueno, y con el tema de la corporalidad, de poder leer o ver en el cuerpo de las personas cierta emocionalidad. ¿Sí? Eso es un poquitito, así a grandes rasgos, lo que estuvimos viendo para que refresquen un poquito las clases anteriores. Habíamos hablado también que el líder debe haber trabajado con su inteligencia emocional, es decir, con su ser. No sé si están viendo las diapositivas, May. Bueno, el tema de la inteligencia emocional, que tiene que ver con el autoconocimiento, es decir, el conocimiento de uno mismo, el tener la capacidad de gestionar las emociones, la empatía, que tiene que ver con tener la capacidad de ponerme en el lugar del otro, no solamente de escucharlo, de oírlo así simplemente y decirle sí, comparto lo que sentís, una palmadita en el hombro, sino honestamente poder escucharlo, mirarlo a los ojos, relacionarme con esa persona y que esta persona sienta, ¿no? De que realmente yo me estoy poniendo en su lugar, que estamos conectados energéticamente. Esa es la verdadera empatía. Y también dentro de la inteligencia emocional se pone el tener conocimiento de mis propias fortalezas como líder, ¿no? Que es lo que me lleva a mí a poder lograr realización y éxito. Realización tratando de utilizar lo que yo tengo como fortaleza y esto a su vez me va a llevar supuestamente al éxito como líder. Y a raíz de eso hay dos frases que me hicieron resonancia y que quería compartirlas con ustedes, que dice: un líder desconectado de su mundo interior no maneja el timón de su vida. Y obviamente, por lo que estuvimos hablando recién y lo que hemos hablado en clases anteriores, ¿no? En realidad, a mi juicio, creo que una persona desconectada de su mundo interior no puede ser un líder. Aquí dice no maneja el timón de su vida. Pero obviamente no puede ser un líder porque si no se conoce interiormente, si no sabe, no tiene autoconocimiento, si no sabe gestionar sus emociones, difícilmente nosotros podamos hacer que las otras personas puedan tener este tipo de inteligencia emocional, ¿no? Y poder transmitirles a ellos esto que nosotros tenemos. No podemos transmitir nada que no tenemos. Eso ya lo hemos visto en otras clases. Y la otra frase es: el que es ciego al mundo de lo demás está perdido. Y esto tiene que ver con lo que veíamos recién de la empatía, ¿no? O sea, si yo como líder no puedo ponerme en el lugar del otro, no puedo ver, entre comillas realmente, al otro, no puedo escuchar al otro con atención,
estoy perdido, no puedo tener todas las competencias como líder. Puedo ser un excelente jefe, un excelente profesional, puedo ser un excelente directivo, pero difícilmente pueda ser un líder. Más que nada un líder de excelencia, ¿no? Bien, disculpen un segundito. Goleman habla de 4 dimensiones de la inteligencia emocional, que son conciencia de uno mismo, autogestión, conciencia social y gestión de las relaciones. La conciencia de uno mismo es esto que estuvimos hablando del autoconocimiento y de poder gestionar las emociones, ¿no? El ser consciente de qué pasa con mis emociones. Poder tener un autocontrol, una autogestión. Es decir, es muy probable que muchas veces me pase que yo tenga que atravesar la emoción. Pero si yo soy consciente y puedo gestionarla, esa emoción no necesariamente se va a convertir en un estado de ánimo. De esa manera, yo puedo ser consciente y tal vez puedo buscar alguna alternativa en ese momento para que esa emoción no me supere. Conciencia social. Esto tiene que ver con la cultura de la organización y con los valores de la organización. Yo como líder tengo que estar alineado con la cultura de la organización y con sus valores. Y muchas organizaciones en la conciencia social tienen, por ejemplo, hay organizaciones que tienen residuos tóxicos, ¿no? ¿Qué hacen con esos residuos? ¿Cómo cuidan el medio ambiente? Hay organizaciones que tienen fundaciones que hacen aportes, conciencia social. Hay fundaciones que se preocupan mucho por el tema del reciclaje, ¿no? Que tiene que ver todo con la conciencia social. Entonces, el líder, al estar alineado con esto, obviamente lo comparte en su equipo para que el equipo de trabajo también tenga esa conciencia social alineada con la cultura de la organización. Bien. Gestión de las relaciones. La gestión de las relaciones, esto no se basa solamente en el hecho de relacionarme bien con mi equipo de trabajo, el escucharlos, el tener empatía. Pasa también por esto tiene que ver con tener un liderazgo inspirado. ¿Qué significa eso? Significa que el líder debe tener una visión clara, que motive a su equipo de trabajo. Y con visión clara nos referimos a que sus visiones sean posibles y sean alcanzables. Sobre todo, cuando un líder tiene la capacidad de decir, bueno, el objetivo final es este, pero hay metas hasta llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, cuando el equipo ve que cumplimos la primera meta, la segunda, la tercera, y ya nos falta muy poco para llegar al objetivo, la gente, a medida que va cumpliendo con esas metas, se siente motivado. Y esa es la capacidad del líder inspirado, ¿no? De tener esa visión hacia el futuro, una visión clara y que vaya motivando paso a paso a su equipo de trabajo. Otro tema de la gestión de relaciones es la influencia que tiene el líder con el equipo de trabajo. Y la influencia son las tácticas de persuasión, es decir, las tácticas que el líder puede utilizar para que su equipo trabaje como tal y para que logren el objetivo que se proponen, ¿no? Y obviamente la motivación. Otra competencia de la gestión de las relaciones, catalizar el cambio, promover y alentar los cambios. Es decir, hacer que el equipo de trabajo, que la gente que trabaja en el equipo, sea flexible, ¿no? Cuando se producen cambios, ya sea cambios en el equipo de trabajo con gente, cambio en las metas, cambio en esta visión que armamos y que hoy tenemos que cambiar determinadas pautas. Es decir, tener la capacidad, catalizar, es decir, que el líder es como un filtro, ¿no? Entre lo que se había programado y lo que viene ahora. Entonces, es capaz de alentar al equipo, ¿no? Y promover a que esos cambios se realicen y se reciban con normalidad, tener la flexibilidad necesaria para recibirlos con normalidad. Tiene que tener la capacidad de la gestión de conflictos, es decir, la capacidad de negociar
y resolver conflictos. Negociar para lograr lo mejor que pueda para el equipo, para la organización, y también cuando ya no se puede negociar, tener la capacidad de resolverlos. Establecer vínculos. Establecer vínculos, es decir, no solamente crearlos, sino tener la capacidad de mantener los vínculos del equipo, ¿no? De mantenerlos sanos, con todas estas competencias que estuvimos hablando antes. La capacidad de tener empatía, de saber gestionar las emociones. Eso hace que pueda establecer los vínculos y que permanezcan esos vínculos. Y, obviamente, la capacidad en la gestión de relaciones de armar el equipo, de poder ver cuáles son las habilidades de cada uno de su equipo y poder entonces mantenerlo armado, hacer que colaboren entre ellos y que el trabajo sea, como su nombre lo dice, en equipo y hacia un mismo objetivo. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda que tengan? Mientras yo tomo un poco de té y puedo seguir hablando. ¿Me escuchan bien? Flexibilidad, cambio, aceptación para comprender con empatía. Todo, Emilce. Todo. O sea, un líder debe tener todas esas capacidades y debe poder tener también la posibilidad de transmitirlo a su equipo. No es que puede tener algunas u otras. Un excelente líder debe tener todas esas capacidades. Ahora vamos a ver más adelante los distintos tipos de líderes y ya van a ver que hay competencias que son imprescindibles para un líder excelente. No se pueden evitar. Y todas estas cosas que estamos hablando son todas las competencias que un líder debe trabajar. Sí o sí, las debe tener en su equipo de trabajo. Para tener un equipo de excelencia, ¿no? Por supuesto. Pero vamos a llegar también a alguna duda con respecto a eso. Disculpen, gente, la verdad que ayer estuve re mal y con fiebre, así que hoy me siento bárbara. Bueno, puntos fundamentales de un líder son estos. No llevar la atención a situaciones irrelevantes. ¿Qué significa esto? Hacer que el equipo trabaje con excelencia, ¿no? Cuando empiezan a discutir situaciones que por ahí salen del foco, del objetivo o de la meta que tiene el equipo en ese momento, saber llevar la atención hacia lo relevante y hacer que estas situaciones se disipen para no perder tiempo, para no perder excelencia en el tiempo de trabajo. No despertar sensación de amenaza en el contexto laboral. Acá tenemos lo que hablábamos antes, ¿no? Y que hablamos en la clase anterior del camino fuerza-placer, ¿sí? El camino corto y el camino fuerza-dolor. Con el tema de la amenaza estamos en el camino corto de la fuerza-dolor. No despertar sensación de amenaza en el contexto laboral. Y la amenaza significa esto, ¿no? Que el líder tenga el suficiente conocimiento de nuestro cerebro, de nuestra biología, para no despertar esta sensación de amenaza en ninguno de los integrantes de su equipo. Y si se presentan, saber manejarlos y entender de dónde vienen. Crear un espacio seguro. Bueno, esto tiene que ver con el punto anterior, ¿no? Si él cuida este espacio de no generar sensación de amenaza, va a crear un espacio seguro de trabajo. Utilizar el sistema de recompensa y motivar. Esto tiene que ver, ¿se acuerdan? Con el camino de fuerza-placer, el camino corto de fuerza-placer. Es decir, poder utilizar distintos sistemas de recompensa para que la gente se sienta reconocida, se sienta integrada, se sienta parte de y motivarla. Hay muchísimas formas de motivar a la gente, que un poco lo hablamos ya, ¿no? No solamente el tema de cuánto cobra de sueldo, sino el hecho de reconocérselo. Hay líderes que, por ejemplo, ante un éxito importante del equipo, la organización se hace cargo de una cena, van todos juntos a cenar. En realidad, se pueden buscar montones de situaciones donde el equipo se sienta recompensado, porque recuerden que siempre que hay un logro y un fracaso,
el equipo en su conjunto se tiene que hacer cargo. Y sobre todo el líder, ¿sí? Sobre todo el líder tiene que hacerse cargo tanto de los logros como de los fracasos, si se pueden llamar así, o errores del equipo de trabajo. Lograr que sea un equipo de trabajo, justamente por todo esto que acabo de decir, ¿no? Que siempre sea el equipo, la responsabilidad del equipo completo, incluido el líder. Y comprender, por eso les recordaba esto cuando empezamos la clase, cómo funciona la UCCM. Porque de esta manera, él, al conocer cómo funciona la UCCM, tiene que conocer perfectamente nuestras capacidades cognitivas, nuestras capacidades ejecutivas, puede darse cuenta a través de la corporalidad de alguno de sus miembros del equipo, si algo le está pasando, para poder intervenir. Ante un conflicto sin solución, ¿cómo responde un líder? Bueno, depende a qué considera el líder que sin solución. Tal vez puede encontrar una alternativa, porque eso de que sin solución puede ser el juicio de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, puede ser que el líder busque caminos alternativos, puede ser que tenga que asumir que fue un error del cual hay que aprender y no volver a repetirlo. Creo que son esos dos caminos los que se pueden dar, ¿no? Sobre todo el no tomarlo como un fracaso, sino como un error del que hay que aprender, para que no se vuelva a repetir nunca más, obviamente. Autoindagarse como equipo. Así crear intereses para ampliar visión. Sí, se puede hacer, Emilce. Eso es un poco coachear al equipo, ¿no? Lo que pasa es que a veces esto del camino corto no se da de una forma general. Cada uno de nosotros, biológicamente, somos diferentes. ¿En qué sentido somos diferentes? Que tenemos distintas creencias, distintos paradigmas, venimos de familias diferentes. Entonces, nuestras redes neuronales son diferentes. Si yo veo un miembro del equipo que siempre tiene una reacción media exacerbada, por ejemplo, hablando del camino fuerza-dolor, tiene una reacción exacerbada ante determinadas situaciones y yo puedo observarlo, como líder necesito tener una conversación privada con esta persona. Primero porque no es bueno ni para esa persona ni para el líder ponerlo en evidencia delante de todo el equipo. Y segundo porque es una manera más directa de poder ayudarlo. Ahora, si hay algo que se está repitiendo en todo el equipo o en varias personas del equipo, sí, lo puedo trabajar por ahí en forma conjunta. O por qué no dar a conocer este tema, ¿no? Biológico que yo conozco como líder, para que cada uno pueda darse cuenta en el momento que se le dispara alguna situación con el camino corto, sobre todo el fuerza dolor, que es por ahí el que más altera al sistema, y poder informar también para que cada uno se vaya conociendo. Se puede, yo creo que se puede hacer de las dos maneras. Bien. Creo que acá están todos los puntos explicados. Y si la creencia es que el problema no tiene solución, quizás ampliar la consulta a otros para incluir otros observadores. Yo no creo que ningún problema que nosotros tenemos como paradigma o creencia no tenga solución. Es probable que el problema ya pasó, lo tenemos en nuestra red neuronal. Tal vez haya que sanarlo, porque si yo tengo, supónganse, una historia que me pasó a mí cuando era chica con mis padres, y no tiene solución, la historia ya pasó, ya fue. Pero yo sí puedo hacer trabajos para sanarlo. Lo que más rápido podemos hacer es decir, hacer coaching, ¿sí? Pero también hay otras formas de sanar cosas cuando son de situaciones familiares o situaciones traumáticas, que bueno, depende también de cómo cada uno se maneja en su vida. Pero, por ejemplo, las constelaciones familiares sanan muchísimo ese tipo de cosas. Cuando se hacen prácticas sistémicas, que también tiene que ver con las constelaciones familiares, también se puede sanar todo este tipo de cosas. De hecho, en las organizaciones se hacen este tipo de cosas, ¿no? O sea,
de tratar, hay situaciones que no tienen solución, que son problemas de los líderes, son problemas de los directivos, y no tiene que ver con la organización, tiene que ver con ellos. Y son cosas no resueltas y que la tienen en forma inconsciente. Entonces se puede trabajar desde un lugar de la parte sistémica para poder darnos cuenta qué es lo que le pasa. Y cuando eso se sana y se libera, se termina el problema. Bien. Espero haber sido clara, si no me lo dicen, ¿sí? Por favor. Sí, puede ser. El líder tiene que tener la sutileza, como hablamos antes, ¿no? De esto de cuidar de que no haya ningún miembro del equipo que se sienta amenazado. Si esta persona tiene, por decirlo de alguna manera, alguna situación agresiva con el líder, obviamente el líder tiene que generar una conversación con esa persona. Nunca es bueno llamar la atención o hacer una observación de este tipo delante del equipo de trabajo. No es bueno. Es importante hacerlo en privado y por ahí ayudarlos. Si esta persona a mí me sirve, profesionalmente es buena, trabaja bien, inclusive más adelante lo tenía para explicarlo también, y a mí me sirve, hay formas de manejarlo. Ahora más adelante lo vamos a ver. Bien, si entonces, de acuerdo a la diapositiva anterior, ¿no? De esta es. Entonces, si tenemos todo lo que veíamos recién de los puntos fundamentales del líder, gracias, May. Se cumplen los puntos fundamentales del líder, pasamos entonces a tener un líder enfocado. ¿Qué significa un líder enfocado? La atención interna y externa enfocada en los otros para destacarse. Es decir, atención interna tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando del autoconocimiento, de la autogestión, ¿sí? La atención externa tiene que ver con esto de la empatía que hablábamos, ¿no? El poder ver a los otros, el poder observarlos, el conocer biológicamente cómo funciona nuestro cerebro para darnos cuenta si se producen amenazas, cuándo es importante que tengamos recompensas. Todo eso tiene que ver con estar enfocado hacia afuera, hacia los otros, ¿no? Y de esa forma es como el líder está enfocado y se destaca. Si hay una debilidad en cualquiera de estas facetas que estuvimos viendo, se produce un desequilibrio en el liderazgo. Y acá, y esto es importante que lo vean, cuando se produce un desequilibrio, entramos nosotros los coaches. Aquí es donde el coach puede trabajar en el desequilibrio. Hay que ver de qué se trata ese desequilibrio, si tiene que ver con esta parte biológica que a lo mejor el líder desconoce, porque puede ser, porque tal vez hay personas que son excelentes profesionales y son excelentes jefes y pasan a ser líderes. O puede ser también que se dé algún desequilibrio en su autogestión, de sus emociones, que aún no tenga conocimiento de él como corresponde, que le falten competencias para conocerse profundamente. Y en este desequilibrio es cuando nosotros podemos entrar a trabajar y podemos hacer un gran trabajo, ayudándolo a que potencie competencias que ya tiene, pero tiene que potenciarlas, habilidades que tiene y desconoce. ¿Por qué no mostrarle, si no conoce, toda esta parte biológica de la que nosotros estamos hablando y tanto puede ayudar a un líder a ser excelente? Es ahí donde nosotros tenemos que tener la capacidad de escuchar y ver realmente dónde podemos intervenir. Bien. Aquí llegamos entonces a los distintos tipos de líderes, ¿sí? Líder visionario, afiliativo, coaching y democrático. Estos son los diferentes tipos de líderes que se estilan generalmente los más conocidos. Estos 4 primeros, que están separados de los 2 últimos, en realidad tienen competencias que les son afines uno con otros. Se diferencian por las diferentes situaciones en las que son aplicables. Y ahora vamos a ver a cada uno de ellos. Y el líder timonel y el autoritario, estos son los tipos de líderes
que por lo general se utilizaban antes, cuando el organigrama de las organizaciones era piramidal y estaban los directivos arriba y después iba para abajo toda la escala. Sin embargo, hay veces que pueden ser utilizados y tiene que ver con la pregunta que me hicieron ustedes recién, ¿no? Cuando un líder desafía, perdón, cuando uno, miembro del equipo desafía al líder. Ahora los vamos a ir viendo. Bueno, el líder visionario. Las características de este líder son: esboza un objetivo común que resulta movilizador, impacta en el equipo con un clima positivo. Este tipo de líder funciona cuando la necesidad de cambio requiere de una nueva visión o cuando es necesaria una dirección clara. Es decir, esboza un objetivo común, que estuvimos viéndolo de alguna manera, ¿no? Esto de tener un objetivo común, una visión clara, que lo vimos antes, ¿no? Y que resulta motivador para el equipo. El hecho de realizar pautas e ir cumpliendo las pautas hasta llegar al objetivo. Impacta positivamente en el clima de trabajo, ¿sí? Es un líder que realmente genera un clima positivo. ¿Cuándo es mejor aplicar este tipo de líder? Cuando la necesidad de cambio requiere una nueva visión o una dirección clara, ¿sí? Que es lo que habíamos hablado recién y que yo le acabo de repetir. Este tipo de líder funciona mejor en ese tipo de necesidad. Las competencias de este tipo de líder visionario: confianza, conciencia de uno mismo y empatía. Bueno, estas competencias obviamente son, yo diría, imprescindibles para cualquier tipo de liderazgo. Un líder que no genere confianza en su equipo de trabajo no puede ser un líder de excelencia. La conciencia de uno mismo, ya hemos recalcado en estas 3 clases lo importante que es tener conciencia de uno mismo, tener autoconocimiento. Y la empatía. Son 3 competencias, si bien están acá catalogadas en el líder visionario, no pueden dejar de estar en ningún tipo de liderazgo. Líder coaching. Este establece puentes de conexión entre los objetivos de los empleados y las metas de la organización. Impacta sobre el equipo con un clima positivo. Perdón. Es ideal cuando un colaborador necesita desarrollar su potencial y mejorar su actividad. Bueno, aquí, obviamente que los coaches se deben sentir identificados, ¿no? Esto de poder desarrollar el potencial de su equipo de trabajo para poder mejorar la actividad del equipo en sí. Obviamente tiene un clima positivo sobre el equipo de trabajo y a raíz de esto puede establecer una buena conexión que entre los objetivos que tienen que tener los empleados con las metas de la organización, que bueno, eso también es imprescindible. O sea, el equipo debe trabajar para cumplir con las metas de la organización. Las competencias indagan la vida de las personas, por supuesto. Nosotros tenemos que preguntar para saber qué persona tenemos al frente. Lo ayudamos a potenciar su desarrollo personal. Y, por supuesto, fomenta el entendimiento y la confianza. Ustedes saben que un buen coach tiene que generar confianza para que la persona se pueda abrir. De lo contrario, no podemos lograr nunca su desarrollo personal. Y bueno, como verán, hay un tipo de líder que se llama coaching. Es decir, que los coaches que sienten la necesidad o están en el camino o quieren llegar a ser líderes de excelencia, ya tienen una parte del camino allanado, porque ya creemos que todos los coaches tenemos autoconciencia, podemos gestionar nuestras emociones, estamos trabajando en nuestro desarrollo personal. Entonces, ya tenemos un pedazo del camino hecho. Bien. Líder afiliativo. Este establece un clima de la relación armónica. Impacta positivamente. Es apropiado cuando se necesita salvar las diferencias existentes entre los miembros de un equipo.
Motiva a los miembros del equipo en situaciones críticas y fortalece las relaciones. Es decir, bueno, como en los otros líderes también impacta positivamente. Esto es lo que les decía, que hay competencias que son muy afines entre un tipo y otro, ¿no? Es más apropiado cuando se necesita salvar diferencias entre los miembros del equipo. O sea, que sabe afiliar, ¿no? Y encauzar a los miembros del equipo para que lleguen a un acuerdo. Por eso es capaz de motivarlos en situaciones críticas, ¿no? Lograr que lleguen a un acuerdo y motivarlos para seguir adelante con el objetivo del equipo y de la organización. Y esto hace, por supuesto, que fortalezca las relaciones. Las competencias del líder afiliativo fortalece las relaciones, alienta la fidelidad de los trabajadores y alienta la colaboración. Bueno, quedó más que claro diciendo en qué puede hacer el líder afiliativo, ¿no? Y obviamente que participando en ese tipo de situaciones fortalece las relaciones y eso hace que el equipo se una más, ¿no? Para que colabore. Líder democrático. Este tiene en cuenta los valores personales de las personas. Estimula el compromiso mediante la participación como buen democrático. Es apropiado cuando se necesita llegar a un acuerdo y conseguir consenso. O sea, este líder tiene la capacidad de también lograr que la gente llegue a un acuerdo y conseguir un consenso, que es el que obviamente les conviene a todos para lograr el objetivo, ¿no? Y estimula el compromiso mediante la participación. Se darán cuenta que de una manera u otra las competencias son más o menos las mismas, salvo algunos pequeños puntos. Porque en realidad no es que un líder sea mejor que otro, sino, vamos a terminar de ver acá y después les termino de dar mi idea. Las competencias del líder democrático. El trabajo en equipo, la gestión de los conflictos y la influencia que tiene sobre el equipo, ¿no? Y en lo que más se destaca en la gestión de los conflictos, el líder democrático. Lo que les decía, no pasa porque un tipo de líder sea mejor que otro. En realidad, un líder de excelencia sabe en qué momento aplicar cada una de estas competencias en el momento adecuado. Porque imagínense que en un equipo de trabajo, en infinitas situaciones que se pueden presentar en una organización, no se puede poner a pensar, acá voy a ser mejor, voy a aplicar el líder este. O sea, en realidad, un líder de excelencia tiene que saber manejar todas las competencias y en el momento que él considere adecuado, aplicarlas. Eso es un líder de excelencia, ¿sí? Habrá líderes que se inclinen más hacia un tipo de líder que a otro, por supuesto. Eso también forma parte de la personalidad de cada uno. Pero un líder que hace años que trabaja como tal y que se desempeña de esa manera, puede tener la visión de ver qué competencia tiene que aplicar en cada una de las situaciones. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Porque me quedan los otros dos tipos de líderes que se diferencian de estos. Entonces, si les queda alguna duda o quieren hacerme alguna pregunta sobre esto, este es el momento. Bien, seguimos entonces. Pasamos a los dos otros líderes que se los había separado, ¿se acuerdan? El líder timonel, que establece objetivos desafiantes y estimulantes, y si no se aplica en forma sutil puede crear un clima negativo. Resulta oportuno cuando un equipo competente y motivado puede alcanzar resultados excelentes. Es decir, este es un tipo de líder que se tiene que aplicar con cautela, porque como podrán leer, puede generar un clima negativo en el equipo de trabajo. Si el equipo está muy unido y es un equipo que le gustan los desafíos, tal vez un líder así en determinado momento le funcione, ¿no? Y alcancen, como dice acá, resultados excelentes. Pero hay que tener mucha sutileza porque si llega a generar un clima negativo,
todo lo desafiante y estimulante, todo eso se vuelve para atrás en el equipo completo, ¿sí? El líder autoritario elimina el temor proporcionando una dirección clara en situaciones críticas. Generalmente impacta sobre el equipo generando un clima negativo porque suele aplicarse inadecuadamente. Es apropiado cuando se requiere realizar un cambio muy rápido o con trabajadores conflictivos. Esta es una pregunta que me hicieron antes, ¿se acuerdan? Hay veces que cuando hay trabajadores conflictivos, un líder autoritario, en el momento oportuno y muy sutilmente, puede intervenir autoritariamente y lograr su objetivo. Pero fíjense, impacta generando un clima muy negativo. Entonces, habría que analizar, ¿vale la pena o generar una conversación con esta persona fuera del equipo de trabajo, ¿no? Para no generar este clima negativo? Pero a veces en situaciones al límite, digamos, cuando se requiere un cambio muy rápido y es un trabajador conflictivo que en otras áreas es bueno, hace bien su trabajo, es un buen profesional, pero genera conflictos a veces, y bueno, si es un líder sabrá en qué momento adecuado puede aplicar esto. Con este líder terminamos con los tipos de líderes, ¿sí? Así que si quieren hacer alguna preguntita para poder continuar, me la hacen. Bien. A mí me gustaría que, a ver acá que dice, sería marcando límites rápidos necesarios para algún caso en especial. Claro, Emilce, exactamente. Sí, sí. Un límite claro en el momento justo para esa persona. Y ahí queda, ¿no? No seguir con el tema. Y seguimos trabajando. Bien. Para los que tienen deseo de llegar a ser un líder, para los que quieren avanzar en una organización que estén trabajando o con la posibilidad de una visión de ser un líder o que tal vez que hoy están como jefes de algún equipo de trabajo y quieren potenciar sus habilidades. Me gustaría que se hicieran estas preguntas, que se las anoten y las contesten ustedes para ustedes. Y si quieren también, a mí me encantaría, ¿no? Por ahí en la última clase poder compartir esto o hacer alguna pregunta al respecto de los que les surgió cuando hicieron este ejercicio. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo te encuentras con tu inteligencia emocional? ¿No? Hablando de inteligencia emocional, la gestión de emociones, el autocontrol, la autoconciencia, ¿no? La segunda pregunta, por eso es más específica. ¿Cómo te encuentras gestionando tus emociones? ¿Sentís que puedes hacerlo? ¿Sentís que a veces puedes hacerlo? ¿Sentís que te cuesta mucho? ¿Ya te das cuenta? Ese es el primer paso. ¿Tengo autocontrol? Cuando me doy cuenta que la emoción viene, ¿la puedo controlar? Todavía no puedo, a veces puedo. ¿Tengo autoconciencia? ¿Soy consciente de eso? ¿O aún no lo logro? ¿Mm? Esto está buenísimo como ejercicio para que ustedes, tiene que ver con la parte del autoconocimiento, ¿no? ¿Me doy cuenta cuando el proceso del camino corto me está dominando? Esta es una gran pregunta. A ver si pueden observarse en alguna situación donde el camino corto me está dominando, ya sea el camino corto de fuerza-placer o de fuerza-dolor. ¿Me doy cuenta? ¿Puedo ver en la corporalidad de los demás cómo se sienten? Vamos a hacer, a ver, perdón. Aquellos que tenemos una influencia que somos críticos con cuestiones polémicas, política, decisiones sociales, etc.
Y continúa Leandro la pregunta porque es como que me queda ahí en el aire. En realidad, esto de ser críticos, no sé, no entiendo ahí la pregunta porque es como que me hiciste un parafraseo. Yo creo, Leandro, que en realidad cuando somos críticos tenemos que ser conscientes siempre que son juicios nuestros, ¿no? O sea, lo que yo veo de una situación política o lo que sea son juicios nuestros. Por eso pasa cuando se plantean discusiones por política, por deporte, todo eso. ¿Hay alguien que salga teniendo razón? No. Cada uno se va con la razón que quiere tener, ¿sí? Porque son juicios nuestros. ¿Quién tiene la verdad? Ninguno de nosotros tenemos la verdad. Esas son cosas que como líder yo no puedo tener juicios sobre las personas de mi equipo. Tengo que aprender, tomarme el trabajo de conocerlas realmente. Conocerla, escucharla y saber qué piensan y qué les pasa y cómo se sienten. Sí se puede controlar una emoción, Emilce. A mi juicio se puede controlar. No siempre. Yo digo que no siempre, ¿no? Yo creo que a veces las emociones nos superan, nos atraviesan, mejor dicho. Las emociones nos atraviesan. Yo me doy cuenta y tal vez la emoción viene y bueno, y la vivo, pero si yo en el momento que la estoy transitando me doy cuenta, ese es el primer paso y ahí yo puedo hacer algo para controlarla. Hay montones de cosas que se pueden hacer, hay que ver la situación. Por lo general nosotros nos explayamos con nuestras emociones, con nuestros seres queridos o con los seres que estamos emocionalmente conectados. Es cuando más creo que nos explayamos, ¿no? Y dejamos que las emociones surjan. Porque cuando son ámbitos laborales y todo eso, yo creo que la pensamos un poquito más. Y es como que me la guardo la emoción. Entonces eso me permite analizarla. Yo diría que en esas situaciones está bueno usar el tema de la respiración, respirar profundo, tomar aire, tratar de que cambie esa emoción, atravesarla y después tratar de evitar que no se convierta en un estado emocional y después veré qué hago, ¿no? Con eso, cómo lo gestiono. Si puedo generar una conversación, si puedo decir lo que me está pasando. Tiene que ver mucho con la situación que se está viviendo. Para las personas, para las que somos personas de influencia en una organización y somos críticos abiertamente con cuestiones sociales y políticas. ¿Cómo liderar sin que estos temas sean problemáticos e inhiban a los que están siendo liderados? Mira, ahí te voy a dar una opinión personal. Yo creo que no son temas que vos podés trabajar, podés hablar en los temas en una organización y con tu equipo de trabajo. Son situaciones conflictivas que si no sabes liderarlas, se convierten en un problema y en una discusión. Y a lo que hablábamos antes, ¿se acuerdan cuando decían situaciones irrelevantes que no tienen nada que ver con el trabajo y hacen perder un montón de tiempo? Como líder, yo creo que es conveniente evitarlas. Esto es muy personal, de acuerdo a lo que yo veo, lo que siento, lo que estudié. Creo que es conveniente evitar ese tipo de cosas, porque son irrelevantes, no nos dejan nada a ninguno, nadie tiene la verdad ni la razón de esas situaciones. Ahora, si yo con mi equipo de trabajo me voy a tomar un café, me voy a almorzar o me voy a cenar y charlamos de todas estas cosas, está todo bien. Pero en el ámbito laboral es irrelevante, es una pérdida de tiempo, genera emociones negativas muchas veces porque hay gente que son muy apasionadas con estos temas. Creo que no tiene mucho sentido, no genera un clima positivo eso. Y un líder no tiene que generar clima negativo. Esa es mi opinión personal. Hay un ejercicio que no sé si había, no recuerdo si Matías lo había subido al WhatsApp nuestro o lo había puesto en el Face, no lo recuerdo, ¿no? Que es uno de los temas de que cuando yo tengo un equipo de trabajo, para poder empezar a conocernos emocionalmente y cómo somos y generar un ambiente de confianza y de conocimiento en el equipo de trabajo es, por ejemplo, pasar una pelota, una esfera o un elemento que ustedes tengan en la oficina, lo agarro yo como líder,
digo cómo me siento hoy, se lo paso a mi compañero y así, cada uno va diciendo cómo se siente en el día de hoy. Eso nos va a permitir, primero en principal, saber si algún compañero no está al 100% con sus emociones, generando emociones positivas como para poder yo como líder o bien como compañero de trabajo tener empatía con esa persona y sentir que hoy hay ciertas cosas que yo no le puedo pedir. Permite conocer al equipo de trabajo, permite generar confianza, generar empatía. Eso es un ejercicio que cuando un equipo ya está bastante consolidado, porque yo no puedo armar un equipo de trabajo y mañana empezar a hacer el ejercicio, ¿no? Pero cuando el equipo más o menos ya está armadito y consolidado y venimos trabajando, es un ejercicio muy bueno que genera muchísima empatía y confianza hacerlo todos los días, supónganse cuando se reúne el equipo de trabajo. Otro ejercicio que yo les aconsejo hacer, escriban, les sugiero, mejor dicho, no aconsejo, escriban en una hoja durante una semana, por ejemplo, si ustedes se encuentran en una emoción de esta que hablábamos antes, ¿no? Del camino corto, ya sea fuerza-dolor o fuerza-placer, ¿sí? Y ir anotando en qué situaciones se dan cuenta que ustedes están teniendo ese tipo de emociones, que se dan cuenta que están en el camino corto, en el camino largo. Anótenlo para ustedes, para que se conozcan y para que puedan, de esa manera, a medida que vayan anotando, se van dando cuenta que hay algo que se repite. Por ahí pueden pensar y retrotraerse a la emoción que generó, ¿no? Ese camino corto. Y tal vez sanarlo, o tal vez trabajarlo. Eso lo verán ustedes. Cada uno sabe qué es lo que le pasa en su vida, qué le pasa en su cabeza. Tal vez no podamos verlo, pero sí, si nos damos cuenta que hay situaciones que nos hacen saltar a ese camino corto, sobre todo el de placer-dolor, ¿no? Que es el que más nos perjudica, poder ser conscientes y empezar a cambiarlo. Si nosotros lo empezamos a cambiar, esa red neuronal va a comenzar a debilitarse, va a comenzar a fortalecerse, a formarse otra red neuronal y vamos a poder hacer el cambio. Requiere paciencia, requiere trabajo, requiere disciplina y realmente requiere tiempo, pero se puede lograr, ¿sí? Se puede lograr. No es una cuestión de semanas, a veces cuesta meses y a veces, si son redes neuronales muy fortificadas que vienen desde nuestra infancia, puede tal vez ser un año, pero si yo la voy debilitando, no me va a seguir afectando de la misma manera. Y lo otro que podemos hacer también, si estamos en un ambiente de trabajo, en nuestra oficina, si no trabajamos en una oficina, con nuestra familia, con un equipo, con alguien que ustedes puedan hacerlo, es observar corporalmente a las personas, ¿no? Traten de buscar 4 o 5 personas y observen siempre a la misma. Y observen la corporalidad, a ver si se dan cuenta qué emoción está transitando esa persona. Obviamente, si yo tengo confianza con esa persona y puedo percibir alguna cosa, puedo generar una conversación y preguntarle a ver si yo estoy viendo bien, ¿sí? Y todas esas cosas me empiezan a ayudar a mí a conocer a los demás, a generar empatía, también, ¿por qué no?, confianza con los demás, a manejar mis relaciones desde otro lugar y a mejorar notablemente mis relaciones, eso sin duda. Y ni hablar si yo tengo mi visión de ser un líder. Bueno, es todo lo que yo les puedo regalar hoy. Espero que realmente les haya servido y estoy acá si me quieren hacer alguna pregunta. Todavía tenemos tiempo, así que estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran hacer. ¿Le quedaron claros los ejercicios? Estos ejercicios que van a hacer, gracias a vos, Emilce, por participar. Estos ejercicios que van a hacer, si quieren, la semana que viene, en la otra clase,
y alguien tiene ganas de compartir las vivencias que tuvieron. Gracias a vos, Geraldine. Gracias. Gracias, Lau. Muchísimas gracias a ustedes. No podría hacer esta clase si ustedes no estuvieran de ese lado. ¿Algún libro para mejorar la actitud? La verdad que en este momento no se me ocurre ninguno, pero lo de inteligencia emocional te puede ayudar un montón. Que yo los di la vez pasada, ¿te acordás? El que se llama Inteligencia Emocional, que es que fue el bestseller, ese tiene muchísimas cosas que nos pueden ayudar a mejorar. Pero la actitud también se mejora mucho con el autoconocimiento, el poder conocernos. Si hay actitudes nuestras que no nos gustan y las queremos mejorar, tenemos que saber de dónde vienen. Y para saber de dónde vienen tiene que ver con el autoconocimiento. No sé si sos coach, pero si no lo sos, por ahí, si sos coach, podés pedirle a algún colega de trabajar juntos para darte cuenta cuáles son las actitudes que querés mejorar. Y si no, también hacer coaching para eso, ¿no? Bueno, la bipolaridad, Verónica, es ya lo podríamos tildar como dentro de una patología. Y nosotros no atendemos patologías. Los coaches no atendemos patologías. Así que una persona bipolar la tiene que atender un psicólogo, un psiquiatra, porque hay personas bipolares que necesitan medicación también, ¿no? Pero es una patología y nosotros no podemos trabajar con patologías. Bueno, si no tienen más ninguna pregunta, les agradezco un montón a todos los que estuvieron de ese lado y los espero el próximo lunes. Y me encantaría que compartieran alguno de los ejercicios que les dejé. Es para el crecimiento de ustedes, así que aunque no los compartan, por favor, háganlo. Gracias. Chao, chao. Hasta la próxima.